estamos en la hora, vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios. Padre, esta noche te damos las gracias que nos permites continuar, Padre, con este estudio sobre la obediencia y la desobediencia, Señor. Hemos visto una parte en la cual nuestra obediencia puede llevarnos, Señor, a la bendición, Padre, delante de ti. Permítenos en estas semanas que faltan poder ver qué pasa cuando decidimos voluntariamente ser desobedientes, Señor. ¿Qué actitud tomas tú, Señor, con aquellos que son desobedientes? Enséñanos, que tu Espíritu Santo nos instruya. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hoy vamos al libro de Nahum, ¿verdad? Vimos ya estas semanas atrás la historia de Nínive, pero desde el punto de vista que Jonás nos estaba narrando y nos estaba explicando, diría yo, ¿verdad? Lo que el pueblo hizo. Y terminamos la semana pasada con la predicación de Jonás y el pueblo de Nínive reconociendo, ¿verdad?, que necesitaba arrepentirse, y encontramos a Dios perdonando al pueblo. Se manifestó la bondad, se manifestó la clemencia de Dios, ¿verdad?, hacia el pueblo de Nínive. Eso es lo que encontramos hasta ese momento. Ahora, ¿qué pasó con el paso del tiempo, verdad? ¿Qué pasó con Nínive? Se permanecieron en obediencia a Dios, vivieron conforme a la voluntad de Dios. Bueno, el libro de Nahum nos da una explicación. Van a ser 3 capítulos que vamos a estudiar en estas 3 semanas, ¿verdad? Ya solo eso nos haría falta para terminar este estudio. Y vamos a encontrar el carácter de Dios, pero ahora yo voy a decir, ¿verdad? Le vamos a dar vuelta a la moneda. Encontramos a Dios bondadoso, misericordioso, tardo para la ira, clemente, pero ahora vamos a encontrar a Dios, ¿verdad?, visto desde el panorama de Nahum y la expresión de estos 3 capítulos, a un Dios, que ya lo vamos a ver dentro de un momento, con características totalmente diferentes. Un Dios que no queremos, ¿verdad?, encontrarnos con este Dios, porque no es bueno, porque algunos dirán, no, ¿verdad? Pero si Dios es amor, Dios es bondad, Dios es misericordia, yo puedo vivir como yo quiera y Dios va a seguir siendo amor, bondad y misericordia. Pues yo diría, sí, hasta cierto punto, ¿verdad? Pero ahora vamos a encontrar a Dios tomando una posición para disciplinar a este pueblo por la acción misma de este pueblo, ¿verdad? Tuvo que cambiar, ¿verdad? De la actitud de Dios ante el cambio de Nínive, la actitud de Dios también tuvo que cambiar. Y esto nos lleva al versículo 1 del capítulo 1 de Nahum, un par de libros adelante de Jonás, ¿verdad? Si están ahí ustedes, hermanos, con su Biblia, Jonás, Miqueas, y luego encontramos Nahum. Nahum capítulo 1 dice que profecía sobre Nínive, pero también vamos a ver algo bien interesante. Hay un libro, ¿verdad?, que muy probablemente no llegó Nahum a Nínive como lo hizo Jonás, sino que a través de un rollo la información se llevó, ¿verdad? La visión, la forma que toma la profecía, aunque, como digo hace un momento, es un rollo, ¿verdad? Aquí la expresión, la traducción dice un libro, ¿verdad? La mayoría de los libros en el Antiguo Testamento, aunque eran profecías, ¿verdad? Iba el profeta y hablaba y decía, dice Jehová, dice el Señor. En cambio, Nahum es un libro, es un rollo el que se estaba moviendo a través de los pueblos. Ahora, probablemente el mensaje, y lo vamos a ver dentro de un momento, no era para Nínive, por la misma situación que el pueblo de Israel estaba viviendo. Ya ahora el pueblo de Israel, a través del tiempo, Nínive se vuelve fuerte, ¿verdad? Los textos se nos va a ser difícil por el tiempo leerlos. Segunda de Reyes, capítulo 18, del versículo 13 hasta el capítulo 19, versículo 37, nos muestran parte del panorama, ¿verdad? Segunda de Reyes 21, el capítulo 23, el capítulo 27, nos van a dar un panorama general de lo que estaba pasando. Los reyes de Israel, los reyes de Judá, ¿verdad? Comienza la historia y comienzan a desobedecer a Dios, comienzan a vivir vidas que a Dios no le agrada, comienza Dios a tratar con el pueblo de Israel
¿verdad? Y ahora Nínive ya no se encuentra en una situación desfavorable como se encontraba en el tiempo de Jonás. Ahora Nínive tiene fuerza, tiene poder, ¿verdad? Y con ese poder llega y comienza a hacer todo lo que quiere con el pueblo de Israel, ¿verdad? El pueblo del norte, y comienza la destrucción y comienza el dominio asirio hacia la nación del norte, el pueblo de Israel. Ahora, ¿a quién llega el mensaje, verdad? Pues definitivamente el dolor y la fuerza de la actitud, ¿verdad? De Dios, del poder de Dios, va a llegar hacia Nínive. Pero el mensaje en sí mismo de Nahum es para el pueblo, el pueblo de Dios. Un pueblo que está en opresión, un pueblo que está viviendo situaciones difíciles por culpa, ¿verdad? Diría yo, de liderazgo, por culpa de los reyes que en ese momento estaban dirigiendo al pueblo. Estaban en desobediencia, pues Dios está tratando, ¿verdad? O, dicho de una manera, castigando al pueblo a través de la opresión. Un pueblo asirio que se pasó de la raya en la opresión que hicieron contra el pueblo de Dios. ¿Qué hizo Dios? Bueno, tenía que disciplinar también a este pueblo que de una u otra manera se pasó del límite de la opresión que tenía que ejercer contra el pueblo de Dios. Entonces Nahum viene y profetiza contra Nínive, que Nínive va a ser destruido. Palabras que en su momento, a través de este libro, las pudieron ver el pueblo de Dios, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es la fuerza de este libro? ¿Qué es lo que este libro va a registrarnos? Bueno, la destrucción de Nínive, ¿verdad? Dice el versículo 1, profecía sobre Nínive, libro de la visión de Nahum del Cos, Jehová, y comienza, pareciera del versículo 2 en adelante, un salmo de Nahum, y comienza a darnos características de un Dios totalmente diferente al que vimos las semanas anteriores en el libro de Jonás, ¿verdad? No vamos a encontrar mucha misericordia y mucha clemencia en el libro de Nahum, no vamos a escuchar de un Dios piadoso, ¿verdad? Sino que vamos a encontrar a un Dios totalmente diferente. Ahora, ¿para quién va dirigido este libro? Evidentemente, ¿verdad? Ya que Nahum nunca fue a Nínive, es posible que los ninivitas nunca hubieran leído este libro, no lo leyeron, ¿verdad? No tuvieron en su poder esta porción para ver qué es lo que decía, ¿verdad? Ahora, pero sí parece que el pueblo de Judá tuvo la oportunidad de ver, de oír, ¿verdad? De tener esta visión. Y el propósito entonces hasta cierto punto no era advertir al pueblo de Nínive de lo que Dios iba a hacer contra ellos, sino advertir o avisar al pueblo que estaba en esa gran opresión, ¿verdad? De la eminente destrucción que venía para Nínive. Nahum le está diciendo al pueblo, miren, llegó el momento en el cual Dios va a juzgar a los asirios. Llegó el momento en el cual Dios va a tratar con este pueblo, en el cual la semana pasada terminamos viendo, Jonás fue, predicó, este pueblo se arrepintió, ¿verdad? Hizo las cosas conforme a la palabra, ¿verdad? Que habían escuchado, van a ser destruidos si no se arrepienten, y ellos se arrepintieron. Con el transcurso del tiempo, este pueblo cambió. Ahora el mensaje de juicio que Nahum está escribiendo al pueblo, ¿verdad? De Dios, es totalmente diferente de lo que encontramos con Judá, con Jonás. Si vemos el capítulo 3, versículo 7, ahí en Nahum, todos los que te vieren se apartarán de ti y dirán, Nínive es asolada. ¿Quién se compadecerá de ella? ¿Dónde te buscaré? Te buscaré consoladores. ¿De dónde te buscaré consoladores? ¿Verdad? Haciendo énfasis, Nahum, de la situación, ¿verdad? De lo que iba a vivir, de la aniquilación que Dios iba a efectuar sobre la vida de este pueblo, que estaba haciendo y destruyendo, ¿verdad? Al pueblo de Dios. Ahora, ¿cuál era el plan? O por lo menos Nahum, ¿qué es lo que quiere expresar? Primero, el carácter de Dios. Quiere mostrarnos cuál es el carácter enfocado en el poder que tiene
Dios, para disponer cuál es el propósito que Él tiene, tanto para el pueblo de Él, de Dios, ¿verdad? Como para el pueblo pagano, el pueblo de Nínive, ¿verdad? La segunda parte de este libro vamos a encontrar el mensaje, ¿verdad? La serie de mensajes a Nínive y a Judá, ¿verdad? Que el profeta está queriendo explicar o detallarnos a nosotros que vamos a estar estudiando este libro, ¿verdad? Y lo último, ¿verdad? Las razones por las cuales el pueblo de Nínive es destruido. Vamos a ver el carácter de Dios. Vamos a ver la fidelidad de Dios con su pueblo, pero también vamos a ver la perversidad del pueblo de Nínive, por el cual Dios está actuando como ahora en el libro de Nahum lo vamos a encontrar. No podemos nosotros, hermanos, doblarle el brazo a Dios, ¿verdad? Como muchas veces hemos escuchado, doblarle el brazo a Dios. No podemos hacerlo. El carácter de Dios no podemos nosotros pasar sobre su carácter. Así como encontramos a este Dios de amor, así como encontramos a este Dios que de compasión, como Jonás nos lo enseñó, vamos a encontrar también a un Dios que de una u otra manera va a ser tajante en su disciplina, ¿verdad? Y parte de las palabras de Nahum en el capítulo 1, ¿verdad? Del versículo 2 en adelante, hablan de un Dios con una ira justa, ¿verdad? De una protección fiel a su pueblo, del poder de Dios, ¿verdad? Cosas que estos primeros 7 versículos del capítulo 1, del versículo 2 en adelante, nos van a mostrar cómo el pueblo de Dios va a encontrar a este Dios actuando de una manera, ¿verdad? Que en algún momento hasta nosotros mismos nos puede asustar, ¿verdad? Hay por lo menos atributos, diría yo, ¿verdad? Que vamos a encontrar en el versículo 2, en el versículo 3, el versículo 6 del capítulo 1 de Nahum. Lo primero, en el versículo 2, dice el texto que es un Dios celoso. Nahum capítulo 2, capítulo 1, versículo 2. Jehová es Dios celoso. Ahora, Dios se los dijo en Éxodo capítulo 20, versículo 5, no te inclinarás, ¿verdad? A dioses ajenos ni los honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso. No tendrás imágenes, no tenés que buscar a otros dioses, peor inclinarte, peor todavía honrar a otros dioses, ¿verdad? Yo soy celoso. Y este es uno de los atributos bien interesantes, ¿verdad? Que encontramos en la Biblia con respecto a Dios, su posición única de Dios mismo, ¿verdad? El Señor va a ser siempre celoso, la adoración es para Él. Ahora nosotros lo entendemos así, pero Nínive, después de tener un tiempo en el que es protegido, ¿verdad? Por esa misericordia, por esa bondad de Dios, de llevarles la palabra y exponerles con la palabra y que el pueblo pudiera entender que lo que estaban haciendo no era correcto, ¿verdad? Y el pueblo tener la oportunidad de arrepentirse. Ahora, este pueblo, esta ciudad de Nínive, dice que es una ciudad totalmente idólatra, ¿verdad? El versículo 14 nos hace esa referencia de este pueblo. Dice el versículo 14, más acerca de ti mandará Jehová que no quede en memoria de tu nombre. De la casa de tu Dios destruiré escultura y estatua de fundición, ahí pondré tu sepulcro, porque fuiste vil, ¿verdad? Hay escultura y estatua, ¿verdad? Hay otros dioses y el carácter de Dios para el pueblo de Nínive está siendo devastador, diría yo. Dios es celoso y el pueblo está cometiendo este pequeño, podría decir alguien, no, si es un pequeño problema. Nahum hace referencia a esta práctica y la práctica es abominable ante los ojos de Dios. Ahora, ¿con quién está compitiendo Dios en nuestra vida? Veamos el primer punto. Es un Dios celoso. ¿Con quién está compitiendo? ¿Verdad? Habrán imágenes, habrán esculturas, habrán otros dioses, los cuales nosotros tenemos y ahí estamos, ¿verdad? En el estira y encoge. Hay otros pasajes, Josué capítulo 24, versículo 19,
Ezequiel capítulo 39, versículo 25, que nos hacen la referencia a que el nombre de Dios, ¿verdad? Dios mismo se muestra celoso y mi nombre es santo, hace la referencia en estos versículos. Y Nínive está violando completamente este principio de Dios y ofende la misma pureza de Dios, ¿verdad? Y por este primer punto, el pueblo de Nínive está a punto de ser destruido. Y hermanos, Dios sigue siendo celoso hasta el día de ahora. Cualquier persona, cualquier pueblo, cualquier nación que viole su santidad o que vaya en pos de dioses ajenos, debe esperar esta parte del carácter de Dios, a encontrar un Dios celoso, ¿verdad? Encontrar un Dios celoso. Y ya vamos a ver al final de estos 3 capítulos, hay un castigo cuando no se están haciendo las cosas como la palabra lo dice. Y vamos a encontrar un Dios que va a disciplinar, que va a castigar, ¿verdad? Ya ahora sí, para mí va a ser como un poco difícil estas 3 semanas. Es más fácil venir y decir, no, es que Dios es misericordioso, Dios es amor y como que a todos nos parece y a todos nos gusta, ¿verdad? Y que bueno, sí, pero cuando ya empezamos a hablar de disciplina y de castigo, entonces, ay, sí, ya no me gusta, ¿verdad? Ahí sí yo ya no quisiera ser parte de. Ahora, ¿cómo está nuestra vida con respecto a este primer atributo de Dios? ¿Verdad? ¿Existe algo que ocupe el lugar que solo Dios merece? ¿O existe algún pecado, ¿verdad?, en nuestra vida en el cual se muestre a Dios en ese atributo de celo, ¿verdad? Porque hemos violado su santidad. Que depende, ¿verdad? Yo sé que hay hermanos ahora en esta clase o van a ver el video de diferentes países en el cual la cultura en la que vivimos podría estarnos permitiendo adorar algo más. Y la pregunta es, ¿lo que estoy haciendo es idolatría o no es idolatría? Y vamos, ¿verdad? ¿Qué dice la Biblia? Por lo menos, yo sé que no lo hemos leído, pero a lo mejor le queda el tiempo a alguno, ¿verdad?, de poder leer Éxodo, Josué, Ezequiel. Ya dije hace un momento los versículos y esto debe de ponernos en gran cuidado, ¿verdad?, de cómo estamos viviendo nuestra vida. Otro de los atributos de Dios es que es un Dios vengador. Primera de Tesalonicenses 4:6 nos hace la referencia a esto, ¿verdad? Encontramos esta palabra aplicada directamente al Señor, ¿verdad? El concepto en Tesalonicenses se va a repetir, en Nahum se repite, ¿verdad? El versículo 2 muestra a Nahum lo que la característica y vengador, ¿verdad? Dios es celoso y vengador, y lo repite, Jehová es vengador. Es que una cosa es encontrarnos a Dios con la misericordia, con el amor, con la bondad, y otra cosa es vivir en desobediencia y encontrarnos a este Dios. Y 2 veces lo dice Nahum, ¿verdad? Y se lo está diciendo a su pueblo. Miren, Dios es un Dios vengador y la gente mala va a pagar las consecuencias, ¿verdad? De lo que está haciendo. Deuteronomio capítulo 32, versículo 35. Moisés le dice al pueblo, mire, estas son las palabras de Dios, mía es la venganza y la retribución. Ahora, noten, las palabras de Nahum era para un pueblo que estaba en opresión, que estaba en una situación bien terrible a través de lo que Nínive les estaba haciendo. Y llega Nahum y dice, esto es lo que Dios va a hacer. Y esto es lo que Dios dice contra este pueblo que nos está oprimiendo, que está destruyendo nuestras vidas. Un pueblo que tiene otros ídolos, un pueblo que está viviendo una vida totalmente desenfrenada, como quieren, y el abuso de poder lo están magnificando y están destruyendo. Pues Dios va a vengar, Dios va a tratar con este pueblo, ¿verdad? Un pueblo que está siendo
lo que quiere, ¿verdad? Entonces en Nahum vamos a aprender que este atributo se va a manifestar en la relación de este pueblo opresor con su pueblo, con el pueblo de Dios, con el pueblo de Judá, y consideraba a los enemigos, ¿verdad?, como adversarios propios. Ahora, las injusticias que Nínive estaba cometiendo contra su pueblo, ¿verdad? La forma como estaba oprimiendo merecía definitivamente, por las palabras de Nahum, todo el castigo contra Nínive. Y quizás diríamos qué situación esta, ¿verdad? No entiendo por qué Dios puede ser así, pero encontramos primero a Dios dándole la oportunidad a este pueblo de Nínive, hablando, llevando a un profeta, enseñándole a un profeta el tema de la misericordia. Encontramos a este pueblo teniendo la oportunidad de arrepentirse y aprovechando esa oportunidad. Pero ahora vemos a este pueblo olvidándose completamente de este Dios de misericordia y viviendo como quieran vivir. Y esto nos lleva a al tercer atributo de Dios, y es que se llena de indignación. El versículo 3, el versículo 6, parte del versículo 2, ¿verdad? Y lleno de indignación. Dios, el versículo 3 también vuelve a hacer la referencia, ¿verdad? El versículo 6, estoy siempre en el capítulo 1, vuelve a hacer la referencia que se llena de indignación. Esta frase se usa, aún la usa para describir completamente la ira de Dios, ¿verdad? Cómo el furor, por así ocupar esta palabra, ¿verdad? Es una expresión fuerte y podría traducirse como furioso completamente, ¿verdad? Dios, en su furia de cómo este pueblo está actuando, está viviendo, ¿verdad? Entonces, el enojo, la ira, la indignación, el ardor, todo lo que del versículo 2 al versículo 6 está Nahum describiendo por lo que este pueblo asirio está haciendo contra el pueblo de Israel. Así se siente Dios contra este pueblo, lleno de indignación, molesto, ¿verdad? Furioso, porque el pueblo de Nínive no aprovechó la oportunidad de mantenerse con este Dios de amor y misericordia que vieron con Jonás. Al pasar el tiempo, no les importó. Pero el versículo 3 también muestra en los atributos, ¿verdad? Es tardo para ir. Nahum vuelve a repetir las palabras que vimos en Jonás: es tardo para la ira, grande en poder, ¿verdad? Y ahí, hermanos, estas palabras son bien interesantes. Y no tendrá por inocente al culpable. Es paciente, es tardo para la ira, ¿verdad? Ahora, todas estas personas que tuvieron la oportunidad de oír este mensaje, ¿verdad? La pregunta: ¿cuándo se va a manifestar este Dios celoso, este Dios vengador, este Dios que está lleno de furia, ¿verdad? Por lo que nos está pasando. O a lo mejor los judíos, ¿y por qué se tarda tanto? Ahora, el versículo 3 nos dice que el Señor se anticipa a las quejas diciendo: miren, vamos a esperar, hay que ser pacientes, ¿verdad? Para con el que está ofendiendo, pero la paciencia va a tener un límite y el juicio va a llegar, ¿verdad? La paciencia no se va a convertir en la misericordia que ya les había mostrado, ¿verdad? Sino esa paciencia se iba a convertir en disciplina. Y ahí es donde nosotros debemos de agarrar los dos libros, ¿verdad? El libro de Jonás, el libro de Nahum, y entender el hecho de la oportunidad que Dios da a cada uno de nosotros para poder vivir una vida que a Él le agrade, para poder estar en esa comunión con Él, ¿verdad? No nos va a obligar, pareciera que lo vimos en el libro de Jonás. Comenzó a tratar con Jonás a través de las circunstancias de la vida para que Jonás tomara sus propias decisiones, y aún así Jonás al final termina discutiendo con Dios diciendo: yo no estoy de acuerdo, ¿verdad? Pero pacientemente Dios está tratando en la vida de Jonás. Pero ahora encontramos a Dios a través de Nahum
totalmente diferente. Va a haber un castigo y ese castigo se va a cumplir. He esperado pacientemente y nadie, ¿verdad? Que haya hecho algo, nadie que sea culpable no va a tener el pago, ¿verdad? No tendré por inocente al culpable. El culpable tiene que pagar, ¿verdad? Y quizás los judíos, ¿verdad? Quizás el pueblo de Dios esperando, Señor, ¿cuándo vas a obrar? Y Dios dice, mire, no los voy a defraudar, yo voy a cumplir lo que he prometido. Pero hay que esperar, ¿verdad? Y eso es lo que Dios estaba haciendo. Ahora, el versículo 3 nos muestra el último atributo de Dios, ¿verdad? Que es un Dios poderoso, grande en poder, ¿verdad? Nahum dice al pueblo, miren, es grande en poder. Dios, ¿verdad? A nosotros, al pueblo, ¿verdad? Lo va a vengar. No va a faltar absolutamente nada, ¿verdad? Porque Él es todopoderoso. En el tiempo determinado, Dios va a mostrar o va a manifestar su poder contra el pueblo asirio, ¿verdad? Nínive va a experimentar todo el peso de la severidad de Dios, ¿verdad? Nínive va a sufrir las consecuencias de las acciones que está tomando, de las acciones que está viviendo. Gracias. Nínive no se va a quedar sin pagar. Ha tenido su oportunidad para recibir la misericordia. Ha tenido su oportunidad para arrepentirse. Esa generación aprovechó esa oportunidad. Esta generación no le importa, ¿verdad? No le importa. Y aquí, hermanos, quizás para nosotros mismos, ¿verdad? Tener el cuidado. Nuestra generación podría estar estudiando la Biblia, podría estar aprendiendo, podría estar siendo discípulo y haciendo discípulos. Pero ¿qué de la próxima generación? ¿Qué de nuestros hijos? ¿Les estamos enseñando? Encontrar a este Dios de misericordia, este Dios de amor, pero también enseñarles a este amor, a este Dios que disciplina, a este Dios que tiene un límite y que nadie que sea culpable delante de Dios va a ser inocente, va a tener que pagar. ¿Tuvo la oportunidad Nínive? La tuvo, ya lo vimos estas semanas anteriores, hemos visto, Nínive tuvo la oportunidad de arrepentirse, ponerse a cuentas y vivir una vida totalmente diferente. Pero la siguiente generación no le importó. Probablemente los padres no contaron qué es lo que había sucedido. Ahora, Dios va a actuar de acuerdo con su carácter. Dios va a ser severo, ¿verdad? Pero con los que por sus acciones, por sus decisiones, merezcan que Dios sea severo. Dios va a ser misericordioso para aquellos que por sus acciones, sus decisiones, Dios tenga que ser misericordioso. Aquí los enemigos del pueblo de Dios están automáticamente contra él por sus acciones y las decisiones que estaban tomando. Y a ese Dios iban a encontrar y con ese Dios estaban en conflicto, ¿verdad? Hay enojo, pareciera en las primeras palabras de Nahum, ¿verdad? De parte de Dios para el pueblo de Nínive. Y el pueblo estaba así, ¿verdad? Estaba viviendo así y no le importaba. Y no quería aprender, ni le interesaba aprender. Encontramos algo similar en Hechos capítulo 9, ¿verdad? Cuando Pablo es sometido a una situación difícil en su vida, ¿verdad? Y la pregunta que le hace Cristo mismo a Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué acosas a la iglesia? Tuvo su oportunidad.
Pablo de dar una respuesta y de cambiar su vida. Y la aprovechó. ¿Qué tal si no lo hubiera aprovechado? Nínive tuvo su oportunidad y la aprovechó. Pero ahora encontramos a un Nínive totalmente diferente, ¿verdad? Y dicen aún, ¿quién puede escapar del juicio de Dios? El versículo 6 hace la referencia, ¿verdad? ¿Quién va a poder escapar del juicio? ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego y por él se hienden las peñas. ¿Quién? ¿Quién permanecerá? ¿Quién quedará? ¿Verdad? Cuando el juicio de Dios llegue, después de esperar, después de ser misericordioso, después de estar ahí, ¿verdad? Cuidando, amando, esperando pacientemente. Pero existen personas que piensan que pueden evadir el juicio de Dios. Ok, mañana, ¿verdad? La última oportunidad. O no, pasado mañana la última oportunidad. ¿Cuándo es el momento? Nahum dice, nadie va a poder escapar cuando ese momento llegue, ¿verdad? La severidad de Dios siempre se aplica cuando es necesario. Y nosotros debemos de estar entendidos de esto, ¿verdad? Probablemente donde nos congregamos, ¿verdad? Donde nos reunimos, nos enseñan esto. Probablemente no lo enseñan. Probablemente en estos días nadie ve con agrado, ¿verdad? O nadie tiene una buena aceptación del tema de la disciplina, del tema de un Dios que ya no va a esperar, de un Dios que va a disciplinar. Porque quizás hoy por hoy solo queremos oír del amor y la bondad de Dios. Y como decíamos en el libro de Jonás, tenemos que ir y evangelizar, tenemos que ir y hacer discípulos, pero no debemos de descuidar también esta otra faceta del carácter de Dios. No solo podemos hablar de una parte, ¿verdad? Sino que tenemos que hablar de todo lo que significa la vida cristiana para los creyentes, para el cristiano, ¿verdad? Esta verdad o estas verdades deben de servir de aliento a nuestra vida. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8:31, ¿verdad? Nuestro adversario, hace la referencia a Pablo en Romanos, va a ser derrotado por la severidad de Dios. Pero así como Satanás va a ser derrotado por la severidad de Dios, de su disciplina, así todo aquel que se ponga en contra de la voluntad de Dios va a ser siempre así. Ahora, parte del carácter de Dios, ¿verdad? O como dentro de toda esta situación de oscuridad del pueblo de Nínive que hoy por hoy está viviendo y que Nahum nos está describiendo. En el texto hay una luz, en el versículo 7. Nahum comienza diciendo, Dios es Dios severo, ¿verdad? Dios es Dios de disciplina. Dios va a hacer quién va a permanecer ahí para estar delante de su ira, ¿verdad? Todos, dice, todo el que es culpable, Dios no lo va a tomar por inocente. Pero el versículo 7, Nahum dice, miren, pero fíjense que hay algo bien bonito en Dios. Dios es bueno, Jehová es bueno, ¿verdad? Es fortaleza en el día de la angustia. Ahora, recordemos, estas palabras van para el pueblo de Dios. Estos versículos encontramos dos cualidades de Dios que muestran su bondad. La primera, como lo digo hace un momento, es bueno. Y la segunda es fortaleza. Dios es un Dios de pacto. Él va a cuidar su pacto que ha hecho con los hombres, ¿verdad? Es bueno en gran manera. Y Nahum le dice al pueblo, mire, hay algo en los atributos de Dios por el cual podemos alabarle, ¿verdad? Y es que Él es bueno. Y aunque el mismo pueblo de Israel, a través de sus reyes, ¿verdad? Y ellos mismos voluntariamente decidieron
hacer y vivir como quisieron, lejos, ¿verdad? De la voluntad de Dios. Y llega el pueblo de Nínive y llega a destruir y llega a disciplinarlo, ¿verdad? Permitiéndolo Dios, a ese pacto de Dios con sus padres, ¿verdad? Pueden ver, y Nahum les dice, mire, pueden ver a este Dios, qué bueno, arrepiéntanse, ¿verdad? Otra imagen que definitivamente Nahum le está diciendo al pueblo es que, mire, Dios es fortaleza, aunque estén en esta gran angustia, ¿verdad? Aprovechen la protección de Dios, aprovechen su fortaleza, solo tienen que entrar a esa torre fuerte que es Dios, ¿verdad? Es fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían, ¿verdad? Ahí ese versículo 7 es clave en esta situación difícil que el pueblo de Dios está viviendo. Podemos encontrar a Dios con dos cualidades bonitas. En esta situación difícil les dicen aún al pueblo. Vamos a encontrar a un Dios bueno y vamos a encontrar a un Dios que es nuestra fortaleza. Aunque estemos viviendo en esta opresión que ahora mismo Nínive está mostrando hacia nosotros, le dicen aún al pueblo, podemos encontrar a este Dios bueno y a este Dios que sea nuestra fortaleza. Hay muchos salmos que hacen referencia, ¿verdad? A este Dios bueno y a este Dios que es fortaleza. Aunque estemos en esta situación difícil, dicen aún, aunque estemos en esta opresión que Nínive está poniendo a nuestras vidas. Recuerdo, yo decía hace un momento, las palabras o el libro va dirigido al pueblo de Dios. Aunque estemos en esta opresión, aunque ya no soportemos, aunque sea fuerte la carga que el pueblo de Nínive está poniendo sobre nosotros, podemos encontrar a este Dios bueno, ¿verdad? Y podemos encontrar a este Dios que es nuestra fortaleza. Ahora, les dice también, miren, Jehová conoce a los que en él confían. Hermanos, hoy por hoy, ¿verdad? El mundo está en una situación difícil. Y las palabras de Nahum en este tiempo para el pueblo, ¿verdad? De Dios es, Dios conoce a los que en él confían. Y esas mismas palabras para nosotros pueden ser aplicadas hoy en día. Dios conoce a los que en él confían, ¿verdad? Porque él es bueno y porque podemos estar en su fortaleza, ¿verdad? Dios conoce a los suyos, pues, dicho de otra manera. ¿Qué significa, verdad? Que es omnisciente, ¿verdad? Conoce a todos los hombres, pero no en la forma, ¿verdad? De una relación íntima como la de padre o hijo, esposo, sino que conoce a los suyos porque son el objeto de su amor redentor. Lo mirábamos las semanas anteriores. Porque de tal manera la primera semana, ¿verdad? Nos amó a todos, nos ha amado a todos nosotros, que estuvo dispuesto a entregar a su hijo para que pudiéramos tener vida eterna. Eso sí, hay un requisito, todos nosotros, ¿verdad? Debemos de creer. Ahí, ¿verdad? Con ese amor, Dios cuida y protege. ¿A quiénes? A los que confían en Él. En esa situación que el pueblo está viviendo, en ese problema, ¿verdad? En esa situación terrible, Nahum le dice al pueblo, miren, debemos de confiar porque Dios es bueno, porque es fortaleza y porque Él conoce a los que en Él confían. No leí el texto anterior, ¿verdad? Proverbios capítulo 18, versículo 10, torre fuerte es el nombre de Jehová. A Él correrá el justo y será levantado, dice, ¿verdad? Y esta era la condición que el pueblo tenía, una condición difícil y terrible, por la cual estaba siendo llevado, ¿verdad? De esa situación difícil y terrible que el pueblo de Nínive estaba poniendo. Y por eso Nahum comienza diciendo, miren, Jehová es celoso y vengador. Jehová es vengador, lleno de indignación, se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Vea cómo Nahum comienza entonces diciéndole al pueblo, miren, aunque estemos en esta situación difícil, aunque este pueblo de Nínive nos esté haciendo pedazos físicamente, económicamente, como nación, ¿verdad? Espiritualmente, Dios
va a obrar y Dios va a actuar con ese pueblo. Su desobediencia les va a llevar. Ahora, el pueblo de Dios también por su desobediencia estaba en esa situación. Dios había permitido que el pueblo de Nínive llegara y les destruyera y le hiciera la vida imposible y todo. Pero dentro de toda esa situación de maraña, diría yo, ¿verdad? El versículo 7 trae paz al pueblo de Dios. Y les dice, mire, Jehová va a obrar en nuestras vidas de una forma tal, comienza diciendo, que Él es bueno, que Él es fortaleza y conoce a los que en Él confían. Aunque estemos en esta situación difícil, ¿verdad? Aunque estemos en esta opresión, aunque este pueblo de Nínive nos esté pero destruyendo, Dios es fortaleza para los que en Él confían. Y estas palabras para nosotros también son claves. Aunque la situación esté asfixiante y estemos a punto de morir, Dios es bueno y es fortaleza. Y si yo confío en Él, ¿verdad? Y si yo estoy en Él, la promesa, ¿verdad? De Nahum al pueblo y a nosotros hoy en día, Dios nos conoce, ¿verdad? Dios nos conoce. Ahora, son parte importante de todo lo que Nahum le está diciendo al pueblo en el capítulo 1, ¿verdad? Son parte importante, sumamente importante, para hacer referencia al poder de Dios en la situación que el pueblo está viviendo. Y cómo esas palabras también son claves para decirle al pueblo de Israel, mire, y Dios no se va a quedar así. Este pueblo de Nínive va a pagarlas, ¿verdad? Las va a pagar, ¿verdad? Porque lo que han hecho no es nada correcto, ¿verdad? Porque como nos han tratado, no ha sido la forma correcta de tratarnos. Y Dios va a obrar y Dios va a tratar con este pueblo. Y Dios va a tratar con las personas dentro del pueblo, ¿verdad? De Dios, de Él, que tampoco están viviendo una vida que a Él le agrade. Entonces, ¿cuál es el requisito? Confiar en Él. Ahora, confiar en Él significa depositar mi vida en Él, estar en el Señor, ¿verdad? Y poder vivir conforme a lo que Él quiere y a lo que Él dice a través de su palabra. Volvemos otra vez, ¿verdad? A la obediencia o la desobediencia. Ahora Nahum está diciendo, yo soy obediente, pues entonces, tranquilo, ahí está. Dios es bueno, Dios es fortaleza y Dios me conoce. Yo estoy viviendo en obediencia. Yo estoy viviendo en desobediencia. Nahum nos está diciendo, pues vamos a encontrar a un Dios celoso, a un Dios vengador, a un Dios que está lleno de indignación, ¿verdad? A un Dios que de una u otra manera no me va a permitir que yo salga libre, ¿verdad? Por así decirlo, que no va a permitir que yo salga como que no ha pasado nada, ¿verdad? Sino que simple y sencillamente yo he estado lejos, yo he estado viviendo una vida que me agrada a mí y no al Señor, pues entonces no me va a tomar como inocente, sino que voy a tener que pagar las consecuencias de mi desobediencia, ¿verdad? Encontramos al Señor como un Dios poderoso, encontramos a Dios como un Dios bueno, encontramos a un Dios como un Dios que es protección, ¿verdad? Que es, dice el versículo 7, fortaleza para mí. Y ahí Nahum está diciéndole al pueblo, tranquilos entonces, ¿verdad? Usted está obedeciendo al Señor, usted está viviendo conforme a su voluntad, tranquilos. Que la situación alrededor está terrible, Dios nos conoce y Dios sabe lo que está sucediendo y Él tiene el control. Que estoy viviendo en desobediencia, también Dios lo sabe. Y el trato para cada uno, ¿verdad? No lo vamos a ver hoy, pero hacia ahí vamos, ¿verdad? Ese mismo poder que Dios muestra, ¿verdad? Para con los que hacen desobediencia delante de Él y esa indignación y ese enojo y esa ira para los que son obedientes, ahí volvemos a ver el amor, la bondad, ¿verdad? El cuidado delante de aquellos que están viviendo
conforme a lo que Dios quiere. Hermanos, llegamos hasta aquí, ¿verdad? Por el tiempo, y aquí prácticamente estaríamos como viendo la primera parte del pueblo de Nínive. Las primeras semanas, un pueblo que estaba viviendo una vida que ellos querían y disfrutaban lejos de lo que Dios estaba diciendo, pero cuando llega Jonás y da el mensaje, el pueblo se arrepiente y cambia su estilo de vida. Pero ahora encontramos a un pueblo de Nínive totalmente diferente, y ahora encontramos a otro profeta diciendo, mire, ya Dios se cansó, ¿verdad? Dios, para comenzar, no va a permitir que lo que están haciendo, ustedes lo sigan haciendo, comenzando por la idolatría, comenzando por su forma de ver a los demás y la forma de destruir a los demás, ¿verdad? Pero también vemos al pueblo de Dios, aquellos que se mantienen firmes, se mantienen haciendo la voluntad de Dios, diciéndole a Dios, mire, ahí estoy yo sé que ustedes existen, yo soy bueno con ustedes, yo soy fortaleza para ustedes. Pero dentro del pueblo había gente que no le importaba. Las mismas palabras para el pueblo, ¿verdad? Ustedes van a ser destruidos. Así es que ahí vamos casi cerrando, ¿verdad? Estaríamos a 2 semanas para terminar este estudio, y al final las conclusiones nuestras van a ser importantes, ¿verdad? Hasta ahí llego. No sé si hay algún comentario. Bueno, oremos entonces. Démosle gracias a Dios. Padre, gracias esta noche por permitirnos poder ver este capítulo, Señor, en el libro de Nahum. Permítanos conocerte más, Señor, y ver tus atributos, ver tus actitudes, tus características, Señor, y poder nosotros tomar la decisión, cómo queremos vivir, qué queremos hacer, Señor, con respecto a la vida que queremos tener delante de ti. Ayúdanos a tomar las decisiones correctas a través de tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Nos vemos el próximo Amén. martes. Feliz noche. Muchas gracias. Buenas noches. Dios les bendiga. Amén.